Cuando escuchamos la palabra álgebra, muchas personas piensan en letras mezcladas con números y en operaciones complicadas. Sin embargo, todo el álgebra está construido a partir de una idea muy sencilla, el término algebraico. Antes de aprender a sumar, restar, multiplicar o resolver ecuaciones, primero debemos entender exactamente qué es un término algebraico y cuáles son las partes que lo componen. Si comprendemos este concepto desde el principio, todo lo que veremos después tendrá mucho más sentido. En este video aprenderemos qué es un término algebraico, identificaremos cada una de sus partes y veremos ejemplos para reconocerlo correctamente. Así que, comencemos. Primero que nada y antes que todo, ¿qué es un término algebraico? Bueno, lo que nosotros ya sabemos es que la aritmética nos permite trabajar con números conocidos, con números. Por ejemplo, 5 más 3 es igual a 8. Aquí estamos trabajando con números conocidos. Muy bien. El álgebra trabaja con números y variables. Números y también variables. Perfecto. Así como la aritmética nos permite trabajar con números conocidos, como ya vimos, 5 más 3 es igual a 8, hay ocasiones en las que no conocemos un valor. En lugar de escribir un número específico, utilizamos una letra para representarlo, como x más 3 igual a 8. Y ahí es donde nace el álgebra, de trabajar con estos números, como el 3, y variables, como lo son x. Y ojo, acabamos de mencionar una palabra muy importante, variable. Es probable que a estas alturas ya conozcas el significado de la palabra variable o que sea la primera vez que lo escuchas. Así que, si ese es el caso, vamos a definir rápidamente qué es una variable para estar todos en la misma página. Las letras que utilizamos en el álgebra reciben el nombre de variables. Una variable representa un número, aunque todavía no conozcamos su valor. Por ejemplo, la letra X puede representar cualquier número real. Lo mismo ocurre con Y, con Z o con W. Una variable es un símbolo que representa un número cuyo valor puede cambiar. Y ojo, aquí yo escribí X, Y, Z, W, pero ocurre lo mismo con cualquier otra letra que utilicemos. Otro concepto que es importante para definir es el término coeficiente. ¿Qué es un coeficiente? Bueno, pues a diferencia de las variables, los coeficientes son números cuyo valor permanece fijo. Por ejemplo, 5 siempre va a ser 5 y menos 3 siempre va a ser menos 3. Lo mismo ocurre con un medio o incluso con el número pi. Estos son números, son valores que se mantienen fijos, no cambian, como en el caso de las variables. Y ojo, cuando una variable aparece multiplicándose por sí misma varias veces, utilizamos otro concepto, al que nosotros llamamos potencias. Por ejemplo, si yo tuviera x al cuadrado, lo que estoy diciendo es que la x se está multiplicando dos veces. O si yo tuviera y al cubo, significa que la y se está multiplicando tres veces. La potencia indica el número de veces que se multiplica una variable. Si tengo x a la 2, se multiplica dos veces. Si tengo x a la 3, se multiplica tres veces. Ese número pequeño, que está en la parte de arriba, recibe el nombre de exponente. Y ojo, podríamos ponerle también a la x un nombre. Si yo tengo, por ejemplo, aquí x a la 5, el 5 de la parte de arriba, ya dijimos, se llama exponente o potencia. Y la x también puede recibir el nombre de base, la base del exponente. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, podemos definir el concepto principal del video. Un término algebraico, aquí lo tenemos, un término algebraico es una expresión formada por, ojo, un signo, un coeficiente y una parte literal. Y ojo, esta parte literal está compuesta por variables elevadas a determinados exponentes o a determinadas potencias. Y aunque la definición parezca larga, entenderla será muy sencillo si analizamos cada parte por separado. Por ejemplo, aquí tenemos un término algebraico. Menos 5x cuadrada, y cúbica. Identifiquemos cada uno de sus elementos. Primero, el signo.
En este caso es negativo. El coeficiente es el 5. Las variables tengo dos, x y y. Y las potencias son diferentes. Para la x es el 2 y para la y es el 3. Y ojo, a este par de elementos es lo que nosotros llamamos parte literal. Parte literal. Es decir, x cuadrada, y cúbica. Esa es la parte literal del término algebraico. Ahora, observemos lo siguiente. Nosotros podemos tener ciertos casos especiales al momento de estar trabajando con términos algebraicos. Por ejemplo, el caso especial número 1. Si yo tuviera algo como esto, x cuadrada, observa que aquí tengo la parte literal, pero no tengo ningún coeficiente. Y tampoco tengo ningún signo. Esto significa que el coeficiente es 1. Y obviamente el 1 sería un 1 positivo. Así que para ejemplificarlo mejor, vamos a cambiar el 1 de color para que se vea que eso es lo que estamos agregando. Si yo tengo un término algebraico y no veo su coeficiente, significa que el coeficiente es un 1. Ese es el primer caso. Ahora veamos el segundo. Si yo tuviera menos x. Bueno, este menos x yo lo puedo expresar como menos una x. Si únicamente observamos un signo negativo delante de la variable, el coeficiente realmente es menos 1. El caso número 3 es, por ejemplo, si yo tuviera simplemente x. Observa que aquí no tengo coeficiente y tampoco tengo potencia. Bueno, pues en el caso de la potencia es simplemente 1 también. Vamos a escribirlo del otro lado. Aquí es como si yo tuviera x elevado a la 1. ¿Sí? Cuando no aparece un exponente, entendemos que el exponente simplemente es 1. Y ahora un caso todavía más curioso. Imagina un número, el 8. Este 8 de aquí, ¿cuenta como término algebraico? ¿Es término algebraico? ¿Algebraico? No tiene parte literal, pero la respuesta es que sí, sí es un término algebraico. Aunque no tenga variables, un número por sí solo también es un término algebraico. En este caso, simplemente estamos ante un término constante. Así se llama, término constante a los puros números. Y caso número 5. Si yo tuviera 0, x a la 5, entonces simplemente lo escribimos como 0, sin la parte literal. Si el coeficiente es 0, entonces todo el término vale 0. A este caso se le conoce como término nulo. Término nulo. Va que va. Ahora, para que la idea nos quede mucho más clara, vamos a resolver un par de ejemplos. Vamos a identificar cada uno de los elementos. Aquí tenemos ejemplo número 1, 7x. ¿Qué signo tiene? Positivo. Positivo. Coeficiente es el 7. Variable x y el exponente vamos a aplicar este caso. Cuando yo no veo un exponente, significa que es 1. Muy bien. Ejemplo número 2. Menos 3a cuadrada. Signo negativo. Tiene signo negativo. El coeficiente es el 3. La parte de la variable es la a y la potencia el 2, una potencia cuadrada. Ejemplo número 3. El signo que tiene es positivo. Positivo. El coeficiente es un medio, una fracción. Las letras, las variables, serían x y y. Y las potencias son 4 para la x y 1 para la y. Ojo con esa parte. Y finalmente, el ejemplo número 4. El signo que tiene es negativo. El coeficiente es pi. La variable es y. Y su potencia es el 2, el cuadrado.
Y aquí solamente para complementar, vamos a escribir la parte literal de cada uno de los términos. En el caso del primero, su parte literal simplemente es x. En el segundo es a cuadrada. En el tercero es x a la 4, y. Y en el último, simplemente y cuadrada. Muy bien. Ya tenemos analizados cada uno de los ejemplos. Ahora, como última parte de nuestro video, vamos a identificar qué no es un término. ¿Qué no sería un término hablando en cuestión de cantidad? Por ejemplo, si yo escribiera x más y, 3x más 5 o a menos b, estos de aquí no son términos, o al menos no son un término, porque no tenemos uno. En este caso tenemos dos. Aquí hay dos términos. Estas expresiones ya no son un solo término algebraico. En ellas aparece una suma o una resta, por lo que están formados por dos o más términos. Y más adelante aprenderemos cómo reciben el nombre estas expresiones. Y bueno, con esto hemos terminado nuestro video. Hoy aprendimos que un término algebraico es la unidad básica con la que se construye el álgebra. También identificamos cada una de sus partes y analizamos distintos ejemplos para reconocerlos correctamente. Comprender este concepto es fundamental porque prácticamente todo el álgebra se construye a partir de él. Y hoy hemos dado el primer paso para comprender el lenguaje del álgebra. En el siguiente video aprenderemos cómo se clasifican las expresiones algebraicas y descubriremos cuál es la diferencia entre un monomio, un binomio, un trinomio y un polinomio. Ese concepto será la base para estudiar posteriormente los términos semejantes y las operaciones algebraicas. Si este video te fue útil, compártelo con alguien que también esté aprendiendo matemáticas. Suscríbete a Matemáticas Esenciales para no perderte los siguientes videos de esta serie. Nos vemos en la próxima lección.